Sí. Licenciado, buen día. Su micrófono está apagado. Sí, mejor ir a comprarte vueltas. Está haciendo frío. A ver, algún chismeja. Nada. Estoy más con mis tareas, con mis clases, en los lunes, martes y jueves. Tengo todo el día clases. Ahorita solo tengo hasta las 10:30 por hoy día. Pero después tengo todo el día. Sábado más paso yo clases. Y los viernes Compañera, puedes su creer micrófono. clases ni arriba ni abajo. Tengo libre. Todo el día tengo libre también. No sé, así se acomodó mi horario. Hubiese querido por lo menos deshacerme de algunas materias los lunes, martes y pasar bien. Pero Compañera, su micrófono. Compañera, tu micrófono. Licenciado, buen día. Está con su micrófono apagado.
Licenciado, su micrófono está apagado. Lice, su micrófono está apagado, licenciado. Licenciado, buen día. Su micrófono está apagado. ¿Alguien tiene Ahora su sí, número? entonces les decía, las sociedades tienen que llevar siempre un nombre distintivo, ¿no? En algunos casos puede ser con el nombre patronímico de las personas. Juan y Carlos Medina, ya limitada, ¿no? En las sociedades en comandita, lo mismo. En las sociedades colectivas, el nombre de las personas. En las sociedades anónimas, tienen que llevar el nombre de la actividad que tienen. Un ejemplo, fábrica de cementos Viacha, ¿no? Fábrica de cerveza La Paceña. Listo, entonces está dirigido directamente a la razón social, ¿no? La Francesa, panadería La Francesa, ya, así son las denominaciones, ¿no? Eso es algo que siempre deben llevar las sociedades anónimas. En las sociedades de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, entonces tenemos lo que son las sociedades de personas, que son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. Estas son sociedades básicamente de personas, donde el factor fundamental lo constituyen las personas, ¿no? Su estatus, su capital aportado, su conocimiento, su reconocimiento ante cierto tipo de actividades, su experiencia profesional. Entonces predomina la persona y no el capital. En el otro caso de las sociedades por acciones, en este tipo de sociedades también se las denomina sociedades de capital, porque pasa a un segundo o tercer plano el tema de el nombre de las personas, ¿no? O sea, lo que vale, lo que prevalece son los aportes de capital. Por eso se llaman sociedades de capital. Entonces vamos a ir viendo, ¿no?, la diferencia. En las otras se llaman socios y en estas se llaman accionistas. Entonces vamos a ir viendo caso por caso cada una de sus características en particular. Bueno, con esto, jóvenes, terminamos el tema número 2, que es más de carácter informativo. Y lo que les comentaba el otro día, estábamos haciendo un análisis de algunos aspectos que tienen que ver con el Código de Comercio. Y estábamos analizando el concepto de vamos a ponerlo acá, con rojo se los voy a poner para que no nos perdamos. Vamos a hacer una capita especial. Sobre lo que tiene que ver el Código de Comercio. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer un análisis del código de comercio, ¿sí? Entonces vamos a abrir una especie de tema especial respecto de esto. ¿Por qué? Porque es la norma legal que involucra todas las formas de comercio, como hemos podido ver, ¿no? Y además también especifica algunas características que tienen que ver con esta norma legal. Obviamente, no es mi intención de que ustedes aprendan de memoria el Código de Comercio, porque tiene más de 180, casi 1680 artículos, ¿no? Entonces, es imposible que podamos aprender. Yo lo he leído, 2 códigos he leído, ¿no? El código napoleónico y el código Banzer. Entonces, le han hecho las nuevas modificaciones, ¿no? Y ya es difícil poder aprender de memoria. Entonces, en este código están bastantes modificaciones que han hecho los presidentes que han pasado. Está las modificaciones de Carlos Mesa Gisbert, del otro presidente que ha sido miembro de la comisión por el Eduardo Rodríguez Belcé, están las disposiciones de don Evo Morales, ¿no? Están los decretos supremos que han ido modificando el Código de Comercio, ¿no? También está la ley de conciliación y arbitraje. Algún día ustedes podrán ver eso, ¿no? Que se habla mucho cuando hay problemas entre empresas y particulares, o particulares y empresas, entre empresas, ¿no? Por la prestación de servicios. Bueno, hay todo lo que van a manejar ustedes está en el Código de Comercio. Como les decía, no quiero, ¿no?, que lo tomen como un libro como un libro de la materia, sino es un texto de consulta, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen, los tipos de quiebras, ¿no? Habla de las quiebras, nos habla de los documentos mercantiles, nos habla de esto que les acabo de mencionar, los arbitrajes, la contabilidad de los comerciantes al por menor, o las clases de libros, ¿no? Entonces hay una serie, las auditorías, está todo lo que ustedes quieren ver. Y además está, ¿no?, también nos habla de bonos, o sea, tiene un orden alfabético, ¿no? Dice actos comerciales, por conexión, tenemos los bienes mercantiles, ¿no? En la B, bueno, son varias, les estoy dando simplemente algunos datos, ¿no? La capacidad, la capitalización. Entonces, por índice alfabético ustedes pueden interiorizarse de todo lo que tendrían que aprender, ¿no? Pero como es difícil, entonces por lo menos tienen que tener como material de consulta los dependientes, los no dependientes, ¿no?, los depósitos en almacenes que les pregunté el otro día. Entonces hay toda una gama de conceptos que están inmersos en la actividad comercial. Entonces nosotros estábamos empezando a hablar primero de lo que es el comercio, ¿sí? Entonces habíamos visto primero, vamos a ir viendo aquí, habíamos visto el artículo 4, ¿no? El artículo 4, que tenía que ver con ¿qué? El artículo 4 tiene que ver con el comerciante, y eso es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto el comerciante. Entonces, ¿quién es el comerciante? Les decía en la anterior clase.
El comerciante es aquella persona que habitualmente se dedica a las actividades de comercio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender esos conceptos. ¿No? Comerciante. Vamos a ir corrigiendo algunos datos, ¿no? Que ustedes tienen que ir tomando conocimiento. Comerciante. Entonces, eso está en el artículo 4. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Comerciante, pueden ser comerciantes las personas naturales con capacidad de contratar y obligarse. Eso es importante. 2, personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el extranjero y establecidas con sujeción a sus leyes, quedan sometidas a disposiciones de nuestro país. ¿No? Ese es el... comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial se ejercía mediante mandatario, intermediario o interpósita persona o tercera persona. Ese es el comerciante. Ese es el primer concepto que debemos aprender. El artículo 5. ¿Quiénes pueden ser comerciantes? ¿No? Entonces, en el artículo 5, tenemos, en el artículo 5, tenemos comerciante, ¿no? Ya más concretamente. Comerciante. Entonces, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Las personas naturales. Por una parte tenemos las personas naturales con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Ese es el concepto. ¿Sí? Que tienen capacidad para contratar y obligarse. Otro tipo son las personas jurídicas. Entonces, tenemos también a las personas jurídicas. Tenemos a las personas jurídicas. Bueno, van a perdonar como estamos haciendo esto de manera... Las personas jurídicas, ¿no ve? Dice, constituidas en sociedades mercantiles, que eso es lo que hemos visto más adelante. Como constituidas como sociedades mercantiles. Estaba viendo en sus consultas que hacen, está grabado lo del licenciado de la Barra, dice, ¿no? Del IC. No tienen que copiar, jóvenes, les estoy dando el instrumento legal pertinente, donde ustedes pueden recurrir sin necesidad de grabar. Lo único que tienen que hacer es tomar como texto de consulta lo que estamos haciendo. Cuando sean temas específicos como son las prácticas, en ese caso sí, ustedes tienen que copiar, grabar, porque lo hago de una forma especial. En cambio, esto es conocimiento, cultura general, jóvenes. Es cultura general. Lo único que tienen que hacer es, en este momento, ¿no?
si están agarrando un código de comercio, no tienen nada más que leer, seguir la lectura, ¿no? Y admitir, atender a la explicación, nada más. Pero no tienen que copiar todo, no es necesario. ¿Sí? Mis clases no son para que copien todo al pie de la letra, no. Es para que ustedes interactúen. Ya les he dicho, tienen algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, un órgano único en el mundo que tienen los animales y nosotros también, pero de nosotros está más desarrollado. Es el cerebro, tienen que hacer funcionar su cerebro, no la cabeza, porque la cabeza tiene cabellos, ¿no ve? La cabeza sirve para pensar, para peinarse, ¿no ve? Teñir, cortarse la forma como ustedes quieran, no, para eso sirve, pero dentro de eso está nuestro cerebro, que nos sirve para dos cosas, para pensar, para adquirir conocimientos, guardar cosas en nuestro cerebro, aprender, porque son dos conceptos diferentes, aprender y aprehender con H. Si ustedes revisan en el diccionario, van a ver la conceptualización de esos dos términos, que parecen ser iguales, pero no son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no ve? Entonces, el artículo 5 dice, comerciantes pueden ser las personas naturales con capacidad de contratar y obligarse. Las personas jurídicas constituidas en sociedades mercantiles, que ya vamos a ir viendo cada sociedad cómo tiene que constituirse, ¿no? Y además deben tener domicilio legal, ¿no? Tienen que tener, esa es la otra situación, ¿no ve? En sociedades mercantiles y contar con domicilio legal. Y además, para ser reconocidos como tales, deben cumplir con las formalidades que hemos visto, ¿no? Está en el artículo 125, 127. Tener personería jurídica, tener su certificado de nacimiento que le otorgue el REXA, ¿no? Entonces, y además están sometidas